Bueno, arratsaldeon lehendabizi, eskerrik asko etortzeagatik. Hasiko gara kultura hiri bultzada kirola eta euskara informazio batzordearekin. Zerrendako lehenengo puntua, 2023ko otsaileko 14 batzordearen bilkurako akta honestea egokia bada. Ez dakit honi buruz zer esateko baduzuten. Aurrera jarraituko dugu. Segundo punto del orden del día, daciones de cuentas, plan de equipamientos culturales. Elvira, Mercedes. Arratsaldeon. Bueno, tal y como os anunciamos en la anterior comisión, hemos traído el plan de equipamientos culturales. Es verdad que todavía está en proceso, pero el grosso del documento os daremos para que podáis leerlo y analizarlo con calma, pero bueno, hoy os traemos esta parte que es fundamental para que entendáis en qué consiste el plan, sobre todo porque estaba dentro del programa de legislatura y además, debido a la pandemia, recordar que hubo un parón importante de 2 años, por tanto, este plan lo hemos podido retomar después del verano del año pasado y ahora os traemos lo que hemos avanzado con él, ¿vale? Este plan de equipamientos consiste en la redacción de un plan con el objetivo principal de conocer la situación actual y elaborar un planteamiento de las líneas de acción para los próximos años. ¿Vale? Como decía, estaba en el programa de legislatura. Ahí os hacemos una recapitulación de los equipamientos. En la parte de arriba, de los que actualmente existen, los que están en el medio son los que de una manera bastante inminente, próxima, van a tener apertura, y luego un poco más abajo los que también tenemos ahí en la órbita, pero todavía están en proceso de definición. ¿Vale? Para poder hacer este trabajo hemos ido atravesando 4 fases. Como decía, alguna de ellas todavía no hemos llegado. La primera fase, la de planificación y puesta en marcha del proyecto. La segunda fase, la del diagnóstico de la situación actual. La tercera, que es en la que nos encontramos ahora, que es la del marco estratégico. Y por último, estará la de evaluación y seguimiento, que será cuando haya una implementación del plan ya para la próxima legislatura. En la fase de diagnóstico, para poder realizar el diagnóstico, en la consultora en la que nos apoyamos hizo visitas técnicas a los equipamientos culturales, también se hicieron entrevistas a agentes públicos y privados estratégicos del sector cultural y de los equipamientos. También hubo un grupo de reflexión y se consultaron distintas fuentes documentales. A través de esas 4 vías, lo que se ha hecho es una ficha resumen de cada equipamiento cultural. Recordemos los que habéis visto en la diapositiva anterior. Esa ficha tiene estas categorías que veis ahí abajo, y entonces cuando tengáis el grueso del documento podréis consultar la ficha de cada equipamiento. Estas categorías lo que permiten es hacer una comparativa entre equipamientos y poder extraer conclusiones muchísimo más rigurosas. Las conclusiones del diagnóstico, os traemos aquí las necesidades detectadas, son que se necesita consolidar y optimizar los equipamientos culturales actuales, apostar por Irún como una ciudad cultural y creativa, poner en valor el patrimonio cultural material y inmaterial de la ciudad, una definición de un relato que refleje la memoria colectiva de la sociedad de Irún, la participación e implicación ciudadana, el posicionamiento de Irún como destino de turismo cultural y la generación de alianzas, ¿vale? Estas necesidades detectadas creemos que son muy importantes porque al final son lo que conectan el diagnóstico con los objetivos del plan, ¿vale? Los objetivos del plan de equipamientos que luego nos darán ejes y líneas de actuación y acciones, ¿vale? Entonces, como decía, los objetivos del plan, ahí tenemos equipamientos culturales como espacios que ofrecen servicios públicos de calidad. ¿Qué se entiende por servicios públicos de calidad? Dotados de los recursos materiales y humanos necesarios y sostenibles para su correcto funcionamiento. Otro de los objetivos es poner en valor el patrimonio cultural de Irún, tanto material como inmaterial, para difundirlo dentro y fuera del ámbito local. El tercer objetivo, apostar por la creación cultural local como un factor clave para el desarrollo y la transformación tanto de la ciudadanía propiamente como del municipio. El cuarto objetivo, colaborar con el tejido cultural de la ciudadanía para conseguir integralidad e inclusividad.
El quinto objetivo, la búsqueda de alianzas y potenciación del trabajo en red para la interrelación de proyectos, ya sean en el ámbito local o con otros proyectos que pueda haber en el territorio, incluso en ámbito nacional. El sexto objetivo, fomentar la participación activa de la ciudadanía en las propuestas culturales y alcanzar la mayor diversidad de públicos posible. Gracias. Afianzar el posicionamiento de Irún como referente en el territorio de turismo cultural y, por último, definir un relato de Irún como ciudad cultural y creativa comunicable, que refuerce tanto la estrategia de posicionamiento como el mensaje transmitido a los diversos públicos. Vale. Como os decía, para poder llegar a estos objetivos se han establecido tres ejes y en cada uno de ellos líneas de acción diferenciadas. Vale, el primer eje es el de equipamientos culturales. Vale, cuando hablamos del eje de equipamientos culturales se entienden que son espacios necesarios para la vida cultural, que contienen cultura en forma de proyectos y además son depositarios de memoria colectiva, ¿vale? Al guardar, investigar y mostrar obras que reflejan procesos históricos. Y ahí encontramos dos líneas de actuación distintas. En cuanto a la política cultural, se entiende como el eje de política cultural el conjunto de actuaciones de la Administración que, tras un análisis, persigue cumplir objetivos en este ámbito a través de una planificación y, en la medida de lo posible, consensuado con la ciudadanía. En este caso, tenemos 4 líneas de actuación distintas. Y, por último, en el tercer eje, cultura y ciudad, se trata de convertir la ciudad en un entorno donde la cultura actúa como un factor de desarrollo local y cuyos efectos generan crecimiento económico, así como cohesión social. Y en este caso, pues tenemos 2 líneas de actuación. Así que tenemos en total 3 ejes, 8 líneas de actuación que nos dan un total de 60 acciones. Como comprenderéis, no hemos traído las 60 acciones porque si no sería muy arduo tener que explicarlo, pero cuando tengamos el grueso del plan podéis consultar, como he dicho antes, tanto los resultados del diagnóstico por fichas, así como las necesidades de una manera muchísimo más detalladas y también las acciones. En cuanto a las acciones, como comprenderéis, dentro de las 60, para poder ejecutarlas hay que establecer una escala de prioridades y para establecer esa escala de prioridades pues tenéis ahí las variables que se han tenido en cuenta. Como decía, luego vendría la última fase de ese plan, que sería la evaluación y el seguimiento, pero eso no puede hacerse hasta que no se despliegan los ejes, las líneas y las acciones. Así que hasta aquí, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko Elbira azalpenagatik, ez dakit galderaren bat dagoen honi buruz, bai, Lander? Bai, ez da galdera bat, baizik eta eskerrak ematea ze behin baino gehiagotan eskaera egin dut plan hona ekartzeko, eta, bueno, espero dezagun laster edukitzea gure artean, gure eskuetan ondo aztertu ahal izateko. Eskerrik asko. Bale, Lander, eskerrik asko. Aurrera egingo dugu 3. puntua, merkataritza eta ostalaritzako udal zerbitzuak 2023 hiribultzadatik. Fernando? Vale, arratsaldeon denoi. Bueno, desde el área de impulso de ciudad, lo que hemos trabajado y hemos presentado hoy mismo es una guía que recoja aquellos servicios, tanto desde el ámbito municipal, desde el ayuntamiento, como desde la Agencia de Desarrollo, debido a su activa, están a disposición de la economía urbana, fundamentalmente del comercio y de la hostelería. Fundamentalmente parte de una reflexión dentro del área en cuanto a cómo poder dar a conocer o mejorar la información que estos sectores disponen, ¿no? En la actualidad hay una serie de canales, de vehículos, como las asociaciones de comerciantes y otras entidades, pero sí que veíamos que también quedaban fuera de ese ámbito pues muchos establecimientos que, por el motivo que sea, o no están asociados o no disponen de la información. Entonces, lo que empezó siendo un documento se ha plasmado finalmente en un folleto
que bueno, pues desde hoy empezaremos ya a tener un contacto directo con los comercios y la hostelería, y todos aquellos también que quieran conocer de primera mano, pues o bien pueden contactar con nosotros o a través de la web municipal, donde está colgado, también pueden acceder. Básicamente este documento recoge 4 puntos principales en el ámbito de las ayudas a la economía urbana del ayuntamiento, los programas de Cabixar de alquiler, Cabixar de rehabilitación, las propias ayudas a la dinamización comercial, tanto para el comercio como para la hostelería y a las asociaciones. También recoge Irún.market, lo que es la plataforma de venta online para el comercio, en qué consiste, e incluso una línea de ayudas que hay a la digitalización para los establecimientos que están incorporados en la plataforma. También tratamos de reflejar aquellos elementos que tienen que ver con la competitividad del sector, tanto en lo que es el plan de formación, que puede ser bien para el comercio, para la hostelería, en diferentes ámbitos, y que realizamos también en colaboración con otras entidades, como puede ser Guipúzcoa Mercatariac o la propia Cámara de Comercio, y también Vidasoa Activa. Y conjuntamente también, digamos que están los programas que vienen de la mano directamente de Vidasoa Bizirik, que tienen que ver con el servicio de emprendimiento comercial, ¿no? Son esos servicios para la creación y constitución de nuevas empresas en estos ámbitos. Y también, por último, tratamos de reflejar lo que es la mesa de comercio como un espacio de colaboración público-privada entre la que tiene cabida el propio sector a través de representantes del mismo, a través de las entidades que participan, y también damos a conocer esas entidades, en nuestro caso, pues las 3 asociaciones, tanto Vidasop, Mugan y Denosbat, como asociaciones locales de comercio y hostelería. Y bueno, pues otros ámbitos como ya son la propia Cámara de Comercio, Federación Mercantil y la Dirección de Comercio de Gobierno Vasco. En definitiva, lo que procuramos, como decía al principio, es contar con una herramienta que permita que el sector tenga un mayor nivel de información y pueda acceder, en muchos de los casos, pues igual a información que no dispone o que luego te enteras, pues esto no sabía, y bueno, pues un poco. Esto va aparejado, como decía, a un plan de visitas a determinados comercios de la ciudad para ir poco a poco pues ampliando también esa red de conocimiento de estos servicios. Bale, Fernando, eskerrik asko. Galderaren bat honi buruz? Bai, Jokin? Bai, lehenik eta behin, eskertu egin den lana eta egiten den edozein ekimen, ongi etorria izango da dudari gabe. Baina, egia da, jaso dugula, 40.000 biztanle baino gehiagoko herrien edo hirien komertzio txikien bilakaera, eta Irunek azkeneko 3 urteetan izan da herri edo hiri guzti horietatik portzentaian komertzio gehien galdu duena. Ari gera 12% hitz egiten. Orduan, haue dira estadistikak, ustatetik ateratakoak, gehien bat esaten digutena, egiten dena, gehien bat segurazki ondo egin da egongo dela, baina behar dugula impulso berezi bat egin, behar dugula gehiago egin arlo honetan, eta gure udaltaldetik behintzat animatu gai hau mahai gainean jartzera, eta ea datorren legegintzaldiaz hitz egin beharko dugu, ea gai hau guztion artean lehenengo planoan jartzeko gai garen. Gracias, Joaquín, por tus aportaciones. La información en concreto la desconozco en relación a ese informe del Eustat, que generalmente el Eustat
la desventaja que tiene es que siempre ofrece unos datos un tanto atrasados. Pero en todo caso, lo que es una realidad es que Irún tiene una densidad comercial muy superior a la que le correspondería por el número de habitantes que tenemos. Entonces, lógicamente, en un contexto de cierres demasiado generalizados en los municipios, no solo de Guipúzcoa, ni de Euskadi, ni de España. Yo creo que es una situación generalizada de cierres de comercio, de tejido comercial urbano. No es de extrañar que estos datos sean así. En ese sentido, quiero decir que hay que tener en cuenta quizás ese marco al que me refiero, ¿no? Que la densidad comercial de esta ciudad nunca se ha correspondido con el número de habitantes, y eso bien es conocido pues, por nuestra situación y por nuestro posicionamiento geográfico. Más que en el cierre, yo normalmente quiero ver esto en vez de como el vaso medio vacío, el vaso medio lleno, ¿no? Y desde luego lo que sí hemos tenido en los últimos tiempos, y eso no lo puede reflejar el Eustat porque no trata de ese ámbito, es de las nuevas aperturas que está habiendo de establecimientos comerciales en la trama urbana de la ciudad, y en eso desde luego es en lo que nosotros estamos empeñados, y esa guía que acaba de presentar el técnico municipal se refiere precisamente a eso, ¿no? A poner en valor los elementos en los que la confluencia del interés público y el privado sea lo más práctica posible para que lo que se hace, el esfuerzo que se hace desde lo municipal, y no solo desde lo municipal, porque también participan otras administraciones como el Gobierno vasco o otras entidades como la Federación Mercantil o la Cámara de Comercio, vaya en la línea de sostener y de reforzar el comercio de proximidad o el comercio urbano. Sí me gustaría destacar que hay que ver que el comercio, ¿por qué nos interesa a todas las administraciones y en concreto a todos los ayuntamientos que el comercio vaya bien? Pues porque realmente el comercio da vida en las calles y plazas de las ciudades. Sin el comercio pues no se entendería mucha de los movimientos y de los ambientes que genera en las ciudades. Pero no hay que perder de vista también que es una actividad económica de carácter privado, y el ayuntamiento o los ayuntamientos tenemos un papel, pero lo que no podemos es sustituir lo que es una evidencia, y es que hay un cambio en los hábitos de consumo de los clientes, y los clientes, como digo, no los fabrican. Desgraciadamente no los fabrican. Hacemos muchas cosas en los ayuntamientos, pero fabricar clientes es complicado. Entonces, es verdad que nosotros tenemos la capacidad, junto con otras administraciones, de generar los hábitos, los mejores hábitos, para que eso confluya en que a la gente de fuera y de dentro nos apetezca ir a comprar a los comercios, y los comercios tienen que estar modernizados, especializados, digitalizados, todas estas cosas que cuando hablamos de Irún Market o otras muchas cosas, o los que el CABISIAC, pues tienen que estar realmente activados y tienen que responder a las necesidades también del sector comercial, que presenta pues carencias que, como digo, no son propias solo de la ciudad de Irún, sino que son bastante generalizadas respecto al relevo generacional, al nivel de formación del comerciante, etcétera, que son esos los elementos en los que deberemos de seguir insistiendo. Pero como no se puede obviar el cierre de comercio, lo que sí quisiera poner en valor es, primero, la colaboración público-privada, que creo que da buenos resultados a través de la mesa de comercio que tiene establecido el ayuntamiento, y creo que también hay que poner en valor que, a pesar de que siguen existiendo cierres de comercios, principalmente por falta de relevo generacional, también hay que decirlo, sí que hay una generación de profesionales que están abriendo comercios en Irún, y esa otra realidad también hay que ponerla en evidencia. En todo caso, creo que en esto estamos todos a una, y nos seguiremos aquí en el siguiente mandato. Eskerrik asko, Jokin. Eskerrik asko, Miguel Ángel. Beste galderaren bat, bai, Jokin. Sí, bueno, estando bastante de acuerdo en lo que comentaba también el Miguel Ángel. Lo único que quería comentar es que sí que es verdad que se da un fenómeno en Irún, que es que el número de cierres de comercios pues es más pronunciado en Irún que en otras partes. Y lo que sí que quería decir es que seguramente acertemos pues poniendo en marcha un plan de choque y desde luego pues eso, o sea, aumentando esa colaboración público-privada
por supuesto acentuando todas esas acciones que se vienen haciendo desde el departamento, pero sí que es verdad que bueno, pues aquí tenemos una realidad que es la que es y aunque es un fenómeno muy generalizado, pues el porcentaje de cierres en la ciudad de Irún es mayor y entonces pues necesitaremos unas medidas más específicas y más necesarias para hacer frente a esto, entendiendo y estando bastante de acuerdo en lo que ha dicho Miguel Ángel. Es un buen punto de partida, ese es un buen punto de partida, Joaquín, que estemos bastante de acuerdo, pero planes de choque hemos hecho y podemos seguir haciendo. Planes especiales hemos hecho y podemos seguir haciendo, pero hay una realidad que ya no va a volver a ser la misma que hemos conocido, es decir, que hay una nueva realidad. Y posiblemente, pues si hemos tenido un universo de comercios, porque, quiero decir, ¿quién hizo el número de locales comerciales que hoy conocemos? Pues se ha ido haciendo a lo largo de muchos años en promociones urbanísticas, pues desde los años 40 o 50 hasta prácticamente nuestros días, que hace muy poquito tiempo el urbanismo tomó conciencia de que no todos los bajos de los edificios se podían dedicar a actividades comerciales y se han empezado a dedicar a otras cosas, entre otras a las residenciales, no solo, pero sobre todo a las residenciales. Es decir, que si la referencia es el parque de locales que están vacíos, es una mala referencia porque va a ser siempre algo que nos va a generar una gran insatisfacción, porque no volveremos a ver, en mi opinión, no es mi opinión porque yo soy un profesional de esto, pero es que como lo he escuchado de mucha gente que sí sabe, yo recuerdo junto con Fernando y con otras personas de Bidasoa Activa que hemos escuchado a mucha gente que sabe de esto en las federaciones mercantiles, no solo de Guipúzcoa, en las cámaras de comercio, no solo las de Guipúzcoa, porque esto es una problemática generalizada. Y el parque de comercio que hemos conocido, de comercio urbano, no va a ser ya el mismo. Es decir, que también nosotros no podemos seguir generando una expectativa que creo que en realidad no se va a volver a dar. Pero eso no es en sí mismo una mala noticia. Como tantas cosas en el mundo no son iguales que como las recordábamos y la frustración que no nos invada ni la melancolía. Lo que tenemos que hacer es generar que haya un comercio urbano compacto, especializado, competente, competitivo y que nos genere eso que decíamos, ¿no? Un comercio de proximidad en los barrios que preste un servicio a una población que también, por otro lado, cada vez está más envejecida y que necesita cierta proximidad, que tengamos un comercio en el centro variado que nos permita poder salir y disfrutar de las calles y plazas y que nos permita también poder traer a una clientela tradicionalmente que ha venido a esta ciudad, de la parte de Borchiria, de la zona navarra, de la zona del País Vasco francés. Yo creo que esos son los objetivos en los que nos tenemos que centrar, pero sinceramente, yo quien estando también pues, en gran medida de acuerdo con lo que dices, yo creo que hay una parte ahí que si seguimos pensando que que vamos a volver a los años 60 o 70, creo que es un punto de partida que nos va a provocar una eterna frustración. Tenemos que amoldarnos a la nueva situación y hay un comercio online y hay otras muchas líneas de venta que se produce al margen del comercio local y del comercio de proximidad. Entonces, quizás sea un buen punto de partida que todos veamos que esa realidad es otra a la que hemos conocido y que esa realidad que conocimos en su momento no va a volver. No pasa nada, pues nos amoldaremos a una nueva situación. Lógicamente el mercado laboral también se amolda a esa nueva situación y está en constante movimiento, ¿no? Así que bueno, tendremos tiempo para seguir hablando. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miguel Ángel. Fidel. Sí, yo creo que se habla aquí de número de tiendas o establecimientos que van cerrando, pero lo que no se ve en conjunto, los metros cuadrados que hay de espacio dedicado a comercio. Si contamos los metros cuadrados que hay ahora con, por ejemplo, es decir, los BMs que se están instalando en los barrios, el Alcampo, Carrefour, y el día que ahora es al campo, pues vemos que el número de metros cuadrados dedicados al comercio es superior al que había hace 20 años que no había ninguno de estos establecimientos. ¿Me explico? En número hay muchos, pero es que ese número se ha reducido en unas grandes superficies, con lo cual ha absorbido a estos, nada más.
Gracias, Fidel, por la aportación. Y es una reflexión interesante, es verdad, igual hay menos locales, pero hay más metros cuadrados de comercio en la ciudad. Eso habría que estudiarlo quizás también. Bueno, seguimos adelante, si os parece, con el siguiente punto de deportes, información general de actividades deportivas. Javi, por favor. Vale, sí. Bueno, voy a comentar eso, actividades deportivas previstas para los próximos días, digamos, fuera de las normales, ¿no? De las de temporada, etcétera. Y bueno, no había notado, por ya ser prácticamente, o tenerla ya como normal, pues competición europea que tenemos hoy mismo en Artalecu, ¿no? Que juega el Vidasoa contra el Sporting portugués en los playoffs de competición europea. Aparte de esto, bueno, este domingo en la Plaza del Ensanche, bueno, con salida y llegada también a la Plaza del Ensanche, se organiza una marcha nórdica, bueno, que la va a organizar la asociación Mi Dulce Guerrero, que es una entidad, bueno, que busca fondos para trabajar o combatir un poquito la diabetes tipo 1, que es la que se diagnostica en niñas y niños. Entonces, saldrá a las 10 de la Plaza del Ensanche, dará un recorrido de 2 horas y media, 3 horas, para llegar también a la misma Plaza del Ensanche. Luego, el sábado 1 de abril se va a organizar una carrera de obstáculos organizada por el Gimnasio de Nonzat, y es una carrera valedera para el Campeonato de España. O sea, tendrá salida aquí de la Plaza San Juan, habrá 2 recorridos diferentes, uno de 6 kilómetros para toda aquella persona que se quiera apuntar y otra de 10 kilómetros que será donde participe los deportistas y las deportistas que van a disputar, digamos, lo que es la prueba para el Campeonato de España. Y luego, por último, el 9 de abril en el Frontón Uranzu se van a disputar las finales del Campeonato de Euskadi de pala adaptada. Y será retransmitido por ETV, será el domingo 9, como he dicho, a la mañana, y para pelotaris con discapacidad intelectual y discapacidad física. Son 2 categorías diferentes y entonces, bueno, podremos disfrutar de las finales. Y luego, por último, bueno, un tema que simplemente comentar que Irún está a punto, pues, de adherirse a la Kirol Txartela Movement, que es a nivel de Euskadi. Aquí consiste en que las personas abonadas a los polideportivos de los municipios que forman parte de esta red tienen la opción de poder ir a utilizar las instalaciones deportivas de los municipios adheridos. Entonces, hasta hace poco, pues bueno, por el entorno prácticamente no teníamos municipios que estaban aquí, y entonces ahora al entrar Donosti también va a entrar Onyarbi, también va a entrar Rentería y Oiartzun, entonces sí vemos que tiene más sentido el poder formar parte de la red. Vale, Javi, eskerrik asko. Galderaren bat honi buruz. Ez, aurrera jarraituko dugu, euskera orlotik, 5. puntua, labur bira. Josebe. Bai. Listo, zuten da. Bueno, gure aldetik esan, euskerak antolatu duela, martxoaren 7an egin genuen, labur bira, euskarazko filme laburren emanaldia, Amaia Kultur Zentroan, areto txiki horretan egin genuen, eta, 30 ikusle elkartu ziren, harrera hona izan du, 7 film laburri eman ziren, eta, maila honekoak, eta proiektzioaren ondoan, ostean, Julen Arana zinemagilea Irundarra ontzen, eta, egia esan ekintza ondo juntzen, eta hori, besterik gabe. Ez dakit galderari duzuen honen inguruan. Eta gero... bai. Puntu honekin jarraituko duzu? Ez, ja pasaba non galderarik ez dagoen, ez? Galderaren bat dago, ez? Jarraituko dugu 6. puntura, solas-jolas, aurre inskripzio dautuak. Eta bestalde solas-jolas dugu, dakizuenez, udaleku irekia hauen, aurre inskripzioa epea egin dugu, izan zen otsailaren 27-tik martxoaren 10-era. Aste honetan, aztertu ditugu datuak eta atzo argitaratu ziren behin-behineko zerrendak. Ostirala bitarte izango du eskatzaileak aukera datuak begiratzeko, eta
eskatzen bat egon bada, horiek zuzentzeko. Aurre izen ematean, 933 aurrek eman dute izena, eta ikusten duzuenez, beti bezala oso harrera ona du, eta behin betiko zerrenda datu guztiak aztertuta gero, martxoaren 31an plazaratuko dira, eta zozketa apirilaren 4an egingo da. Zozketa iaz bezala ez da plaza zozketatuko, baizik eta hitzordua. Osea, plaza eskeniko ditugu eta izen emateko hitzordua zozketatuko dira. Eta besterik ez galderarik. Eskerrik asko mikrofono. Eskerrik asko galderaren bat honi buruz. Aurrera jarraituko dugu. 7. puntua, Loidi eta Irunero dirulaguntza deialdiak. Iban. Eskerrik asko, arratsaldean. Bakizue, Loidi beka, edizio asko izan ditu, eta bakizue, helburua duela euskarazko ikerketa bultzatzea. Deialdia onartua dago eta proiektuak aurkezteko epea martxoaren 27an bukatukoa. Ikerkez da esparruak, Jose Antonio Loidi bere bizitzan landutako lan esparrua dira, lan edo zaletasun esparruak hobeto esan da, antropologia, filologia, toponimia, literatura, osasun publikoa, hidrologia eta botanika. Eta bekaren iraupena 12 bete. Bekara aurkeztu alizateko norbanako bat edo talde bat aurkeztu liteke, unibertsitateko gradua eduki behar dute, bai norbanakoa bai taldekideak, talden kasuan, eta euskarazko zeba maila. Eta horixe. Eskerrik asko. Zerbait esateko ni buruz. Jarraituko dugu 8. puntuarekin euskaltegiko matrikuladiko datuak. Iban? Barkatu Borja, lehenko puntuaren erdi astu zait Irunero. Iruneroen basunto, bale. Informazioa... Jarraituko dugu 7. puntuarekin orduan. Orduan, 7 erdi. Irunero aldizkari argitaratzeko diru laguntza deialdia hori ere onartua da, eta apirilaren 4an bukatuko da eskariak aurkezteko epea. 11 alde aurre ikusten ditugu paperean eta bertsio digitalean astero 25 albiste berri sortzea. Tirada, paperezko tirada, 3.500 alekoa izango da. Bale, eskerrik asko. Orain bai, 8. puntua, euskaltegiko matrikuladeko datuak. Landai programaren 3. txandarako matrikulazioa bukatu zen martxoaren 16an, eta bertan jaso diren izen emateak izan du dira 70, horietatikan 67 goizerako eta 3 arratsalderako, logikoa den bezala, arratsaldean ez da talderik sortuko bakarrik 3 lagunekin, gaina ez dira maila berekoak. Eta, taldeak osatzen ari dira hogein, antolatzen ari dira euskaltegian eta datozen egunetan aterako ditugu. Eskerrik asko, Iban. Galderaren bat honi buruz, estare, aurrera jarraituko dugu, el punto número 9, control de órganos resolutorios, dación de cuenta de resoluciones de alcaldía y delegadas y delegados y acuerdos de la Junta de Gobierno local a 1 de febrero y 28 de febrero del 2023. ¿Algún comentario al respecto? Pues seguimos adelante. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? ¿Teníamos alguna mandada, María? Vale, las leemos. Sí, desde el Foro Ciudadano Irunés transmiten la siguiente propuesta. En relación con el Código 0258, aprobar la convocatoria de la subvención a las personas jurídicas encargadas de publicación de una revista en euskera por importe de 28.000 euros, suponemos que se refiere a Irunero, propondríamos que, habiendo finalizado definitivamente la edición de la revista Haya en castellano, se editara Irunero en bilingüe. Vale, miren. Sí, voy a contestar yo.
Creo que Irunero, para quien no conoce, Irunero existe gracias, empezó por impulso ciudadano con la idea de fomentar la cultura en euskera, la información en euskera, pues porque como ya sabemos aquí todas y todos, pues el euskera no es una lengua hegemónica como lo puede ser el castellano y con lo cual pues necesita de un impulso decidido por parte de las instituciones pues para que no se equipare, pero se acerque por lo menos a poder competir con el castellano en este mundo globalizado. Bueno, y partiendo de esta base, pues la revista Irunero viene a suplir esa carencia de información que existe en euskera y pues porque medios de comunicación en castellano hay muchos. Se ha mencionado en la pregunta la revista Aya, yo entiendo, pero hay muchas más revistas que informan en castellano y sin embargo no hay tantas que informen en euskera. Y entonces, pues la apuesta municipal de la revista Irunero es fomentar la divulgación de información local en euskera, pues para que también exista en euskera. Entonces, porque toda la información o casi toda la que se puede encontrar en Irunero es probablemente que también esté en castellano en otros espacios o incluso en otras redes mucho más, no sé cómo decirlo, con mucha más magnitud de alcance. Bye. Y entonces, pues Orduan, aceptando que le gustaría, hay gente a la que le gustaría que el ayuntamiento promocionara también una revista, que Irunero fuera también, pues bilingüe, pues entendemos que perdería todo su sentido, todo el sentido de ser de la revista Irunero si se publicara en bilingüe y entonces pues seguiremos fomentando que haya una revista en euskera, porque es la que hay. Gracias. Vale, miren, eskerrik asko. ¿Algún otro ruego o pregunta? Jokin? Bai, barkatu, baina Iruneroren gaiarekin. Niri 2023 garren urtean horrelako eskaerak entzuten jarraitzea ikaragarria iruditzen zait. Karagarria iruditzen zaitzen azkenean, nik uste dut Mireneko ondo azaldu duela zein den Iruneroren helburua edo helburuak, eta zeintzu diren ere euskaldunok ditugun eskubide txiki horiek, ez? Eta, behintzat horiek gordetzea, horietako helburua da. Nik uste dut hemen daudela beti, bi jarrera mota. Bat, euskerari gerturatzea modu, errespetuzko modu batean eta esatea, euskerazko edozein adierazpen hor egon daiteke eta naiz eta ez ulertu, saiatuko naiz gerturatzen edo saiatuko naiz ulertzen, edo bintzat nik egin duan bezala, edo euskera ikasten, zen nik jaio naiz giro erdaldun batean, ni ez ditu naiz eskola ereduko eskola batean, eta gero egin dut saiakera hori, bintzat euskerara hurbiltzeko eta euskeraz dagoen edozein adierazpen ulertu ahal izateko. Eta gero bestea da, euskeraz dagoen edozein adierazpena hor jomugan jarri eta gaztelaratzea eskatzea. Eta beti gabiltza berdin, hau da, euskeraz dagoen aldizkari bakarra, 11 ale urtean, erderatzea ere eskatzen da, baino, zakit, adibidez, ez da eskatzen, hori da eskatzea bezala, ETB bat zergatik ez da erderaz ematen, baino zergatik ez Telecinco ez da euskeratzen, ez? Azkenean beti euskeraz dagoen edozein gutxieneko adierazpenera jotzen da eta bertakoa erderatzea eskatzen da. Iruditzen zait, horiek izan behar direla ja aurreko mendeko jarrera batzuk eta, bai, eskatuko nuke, mendik aurrera horrelako eskaerak eta proposamenak bota baino lehen, ez dakite horiek gainera norbanakoen tituluak egiten diren edo foroaren hausnarketa baten ondorioa etorri diren, baino bai iruditzen zait, hauek beste mende bateko adierazpenak izan beharko liratekela. Hori besterik gabe esan nahi nuen.
Vale, Jokin, eskerrik asko. Fidel. Sí, la propuesta es porque todos tenemos derecho al bilingüismo, ¿no? Son los dos idiomas que se usan en la comunidad. Entonces, para hacer partícipes los no euskera, los que no hablamos en euskera o podemos leer en euskera y comprender, pues podría ser una forma de llevarlo, de información, porque claro, si yo no sé lo que pone, por eso lo pedimos, es así de sencillo, no sé, lo demás podemos extender aquí sobre este tema largo y tendido, pero en fin, yo no estoy por polemizar, sino que simplemente quería como una forma y manera de crecer, de comprensión para todos, simplemente. Vale, Fidel, eskerrik asko. Muchas gracias. Beste galderaren bat, alguna otra pregunta, ruego, comentario. Ya, eskerrik asko guztioi, agur.